Estéreo, nuestra radio. Buenas tardes a nuestros queridos oyentes, bienvenidos a otra emisión de Comiendo Cuento. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a presentarnos primero. Mi nombre es Sebastián Gónima y vamos a entonces a dar paso a los miembros de la mesa. Tenemos por acá. Buenas tardes, yo soy Anderson Alarcón, estoy complacido de compartir con ustedes este gran poeta que es José Asunción Silva. Buenas tardes a todos, con ustedes Vicky Acevedo, hoy con otro programa más de Comiendo Cuento. Hoy estamos por los lados del modernismo, pero más allá del modernismo, de uno de los más grandes poetas de la literatura colombiana, y también contamos hoy con la compañía tan especial de Samantha Beltrán. ¿Cómo estás, Samantha? Buenas tardes a todos. Pues nada, encantada de estar aquí una vez más con ustedes y esperamos que disfruten mucho el programa de hoy. Sí, y esperamos a Víctor Mejía, que viene aquí para hablar especialmente sobre sobremesa, ¿no? Tenemos de sobremesa. Tenemos una discusión muy interesante al respecto, y bueno, esperamos que disfruten este programa. Vamos a empezar como con lo básico, que es conocer este poeta, cuándo nació, cómo vivió, quién era José Asunción Silva, porque la mayoría de nosotros, pues la referencia que tiene básica es la del billete de 5,000 pesos, ¿no, Vicky? Sí, realmente es como el referente más claro. Algunos lo llaman el poeta del billete de 5,000, y muy pocas personas se detienen a leer uno de los más hermosos poemas de la literatura colombiana, y de verdad vale la pena ver cómo un escritor como Silva cambia por completo el panorama de las letras colombianas, porque no es que él vaya a llegar en un momento en que no hubiesen poetas importantes, pero la verdad es que él sí logra hacer un cambio profundísimo en la literatura. Hay una nueva sensibilidad en la poesía de Silva que no vamos a encontrar en José Eusebio Caro, ni siquiera en un Rafael Pombo. Lo que vemos en él es algo completamente único, que hasta cierto punto también ha sido opacado por toda una leyenda negra en torno a la vida de Silva. Nosotros vamos a encontrar que a él se le van a acusar de muchas cosas, y va a ser uno de los escritores más envidiados de las letras colombianas, y parte de esa envidia tiene que ver precisamente con esa nueva sensibilidad de la que él va a poseer. Claro, vamos entonces a contarles a los oyentes. Bueno, José Asunción Silva nació en Bogotá en 1865. En ese momento especial de la historia de Colombia, los liberales están en el poder. Tomás Cipriano de Mosquera acaba de dar inicio a un proceso bastante interesante de la historia de Colombia. En ese momento, pues se llamaba Estados Unidos de Colombia, imagínense eso. Y los liberales y el papá de José Asunción, que él le iba mucho a las ideas liberales, aunque a pesar de ser una persona pues que estaba muy vinculada a la aristocracia, los liberales van a darle un impulso muy importante a las letras, a la cultura. José Asunción va a crecer en un ambiente aristocrático, porque su familia sus abuelos y sus tatarabuelos tenían un origen pues venían del extranjero, y pues tenían sus pergaminos, y tenían obviamente en esa época ser de buena familia, así entre comillas, era muy importante, y ellos pues tenían eso. Y José Asunción va a crecer en un ambiente de cariño, de cultivo con la literatura. Su papá Ricardo, él organizaba tertulias en su casa y literarias. Pues Ricardo se dedicaba al comercio. Él pues trataba de manejar los negocios de la familia lo mejor que podía, después de que el abuelo de José Asunción pues hubo un trastabillar en la economía de esta familia, que realmente era una de las más ricas de aquí de Bogotá.
Y entonces José Asunción vivió en ese ambiente en donde su papá también escribía. El papá escribía cuadros de costumbres, hacía descripciones muy interesantes. Y desde muy pequeño entonces José Asunción pudo sentir esa cultura que le llegaba de todas partes de Europa, etcétera. Cuentan que desde los 2 años José Asunción estaba ya escribiendo, pintando, y desde muy pequeño empezó entonces con este arte de escribir. Es, según el decir de muchos, el gran poeta colombiano, ¿no? A propósito que acaba de llegar Víctor Mejía, que él nos va a hablar de este gran poeta también. Víctor, porque ahorita que estábamos llegando al programa nos decías así que era uno, si no el gran poeta, el único poeta o un gran poeta colombiano? Háblanos sobre eso. Yo dije que era el único. No, ¿por qué? Eso sería muy injusto, no. Alguna vez oí decir al maestro Isaías Peña, bueno, un saludo para los oyentes, qué pena. Por acá se van a oír un poco de líquidos hirviendo, estamos sirviendo un delicioso vino en esta tarde de Comiendo Cuento, alrededor de la poesía de José Asunción Silva. Entonces, oí decir una vez al maestro Isaías Peña, director del taller de escritura de la Universidad Central de Colombia, que la diferencia entre la poesía y la narrativa, para que los oyentes sepan, cuando hablamos de narrativa nos referimos a cuento, a novela, era que la filosofía estaba enlazada entre la literatura y la filosofía. Y ahorita que veníamos para acá les decía que tal vez José Asunción Silva es el único poeta que ha sido poeta porque no ha necesitado el enlace con la filosofía. Está tan su erudición y su talento era tan fino que estaba perfectamente entrelazada la filosofía con la poesía y no había forma de encontrar esa unión. Obviamente es injusto decir que es el único, nuestro país, como todos saben, ha sido cuna de poetas, buenos y malos, ¿no? Aquí hay un dicho muy frecuente, y es que en colombiano en cada esquina hay un poeta, y eso es cierto, pero él es de los grandes, y no solamente en nuestro ámbito, sino en el ámbito internacional también. Y me parece que hablábamos también con Vicky que una de las grandes virtudes de José Asunción es que se adelantó a su época. Fue un hombre del siglo XIX, pero que además de ser el fundador del modernismo, cuyo lenguaje poético y cuyos mensajes, cuyas preocupaciones filosóficas, políticas, humanas eran muy contemporáneas. Por eso su obra no ha perdido ni perderá, creo yo, vigencia. Es un inmortal este señor. Qué bueno que nos hayas contextualizado, y a los oyentes, de la vida que él tuvo como empresario, que fue un fracaso, fue una persona que se preocupó mucho por mantener las apariencias de la época. Era ese Santa Fe rancio de abolengo, donde estaban concentradas 4 o 5 familias, y él debía mantener esa situación, como esa imagen, si se quiere, de que su familia estaba bien. Y fue ayudado por muchos de sus amigos, que eran obviamente burgueses y gente de mucho dinero y de poder, y finalmente pues lo que dejó todo esto, creo que había una gran lucha en él, que era esa, ¿no? Esa necesidad de figurar como un hombre de la sociedad, y ese gran poeta que luchaba dentro de él para con preocupaciones muy mundanas y muy humanas y muy comunes, ¿no? Bueno, eso es lo que tengo que decir. Ahora más ratico podemos hablar un poco de la única novela que se conoce de Silva, que es De Sobremesa, que para muchos críticos literarios no es una novela, es otro texto, otra clase de texto. Para mí sí es una novela, y de hecho cuando la leo y la releo, yo siento que hay unas voces muy avanzadas a su época, con unos toques y con un pensamiento existencialista, y Vicky también lo comentó. Sí. Decía que para Vicky también, que yo le dije, eso es un ensayo, eso es una tesis de una maestría o de un doctorado inclusive, pensar qué rasgos tiene Silva del existencialismo, porque obviamente el existencialismo no existía en ese momento, por lo menos como corriente literaria, como corriente de pensamiento pues ha existido siempre, pues, pero tal vez existía, de pronto fue un lector de, si se quiere, de Kierkegaard, o
de los antepasados del existencialismo. Kierkegaard es más o menos contemporáneo, mucho más atrás. Va a ser un gran lector de Schopenhauer. Por ejemplo. Ese es uno de los... Entonces, tal vez sí es un hombre cuya cabeza, cuya forma de ver el mundo interpretó una variante existencialista o supo, digamos, matizar todas esas preocupaciones de la época que eran solo para él, porque hay que ver que su mundo era un mundo de mucha fantasía. Ahora que me refería a Bogotá de esa época, no ha cambiado mucho, ¿no? No. No. Siguen siendo las mismas familias, las mismas calles, que ha cambiado un poco y la misma gente bien, que se escandaliza. La misma gente bien y bueno, la misma gente que maneja los círculos de poder, etcétera, eso no lo vamos a decir acá. Pero sí, no ha cambiado mucho. Es una Bogotá muy parecida a la que le tocó a él, que estaba concentrada en el barrio de Santa Fe. Era esa la parte como el Bogotá único era el que estaba en el barrio de Santa Fe. Un poquito hacia arriba la Candelaria ya era lejos, ya eran como un poco las veredas de Bogotá y ahorita están en el norte, pero no ha cambiado mucho. Es decir, si Silva llegara pudiera avanzar en el tiempo, se daría cuenta que eso no ha cambiado mucho. Sí, claro que él tenía una visión bastante interesante. Eso de él, como estuvo en Europa y conoció las grandes ciudades, estuvo en París, etcétera. Él decía que ojalá Bogotá algún día pasara de los 500.000 habitantes. ¿Por qué? Porque él quería un ambiente cosmopolita aquí en Bogotá. Le parecía que aquí, esta sociedad bogotana, le faltaba mundo, que vivía demasiado encerrada. Y obviamente esa actitud, él era un dandy, en el sentido de que él andaba muy arregladito y todo. Hacía que los demás lo miraran con bastante recelo, ¿no? Inclusive con mucha envidia, ¿no, Vicky? Sí, realmente es uno de esos personajes envidiados. No es gratuito que el libro de Silva, de Ricardo Silva, se titule El libro de la envidia, precisamente. Porque... Estoy aquí diciendo tras micrófono a Vicky que me lo preste porque no lo leí. Es una maravilla, yo creo que es una joya, realmente. Yo creo que lo mejor que ha escrito Ricardo Silva es el libro de la envidia. Hay que decir que Ricardo Silva pues es un periodista, un escritor colombiano muy reconocido y trabaja en este libro una ficción histórica. Él dice que Silva no se suicidó, sino que lo mataron. Es lo único que sé, Vicky, pero me la quiero leer. No, y realmente vale la pena leerla porque el trabajo de investigación que hay detrás es magnífico, y fuera de eso ahí se destaca algo que me parece que es crucial en Silva y que se ha perdido bastante, digamos, dentro del panorama. Siempre nos hablan de Silva, de los nocturnos, nos hablan de su oscuridad, de su relación con la muerte, y ahí me parece que dan una faceta de Silva que también tiene que ver con el humor, con su capacidad crítica de mirar al mundo. Eso aparece de manera muy clara en la novela y aparece como una intención muy vitalista que entraría a pelear con todo lo que se ha escrito con respecto a la muerte de Silva, que es pues uno de los elementos claves, digamos, que ha ido construyendo también la imagen del autor. Y uno empieza a leer la novela, vuelve a releer la obra de Silva y la teoría que hay allí de que no se suicidó, a uno le empieza a cobrar forma, a pesar de todos los... Para que nuestros oyentes lo sepan, ¿cómo se llama la novela? El libro de la envidia, recomendadísima. Fue lanzado el año anterior, ¿no? El 2000, ¿o este año fue lanzado? No, ese es lo anterior. El 2015. 2015 o 2014 me parece a mí. Ya fue hace 2 años, Virgen Santa. Está avanzando mucho el tiempo. No, y ese tema del suicidio de Silva no solamente es tratado en esta novela como ficción histórica. El biógrafo, uno de los mejores biógrafos que tiene, que es Enrique Santos Molano. Él, cuando hizo la biografía de Silva, que el libro también está en la casa, afortunadamente, sí, también menciona esa posibilidad de que Silva no se hubiera suicidado y dar argumentos ya en tipo biografía. Es decir, que nos salimos también un poquito del asunto de la ficción histórica y que Silva tenía más motivos para estar vivo que para suicidarse, y que había mucha gente que tenía motivos para que se muriera Silva. Entonces, recomendadísimo que conozcamos estos textos, la biografía que escribió Enrique Santos Molano y este libro de la envidia. ¿Tienes cómo se llama esa biografía? La de Molano. Enrique Santos Molano, no sé, José Asunción Silva, es un tomo bastante considerable, es grandísimo. Además que mucho del libro de la envidia coinciden en los dos, puntos, sí, claro, es que sí. De hecho
Silva, cuando lo han entrevistado, cuando a Ricardo Silva lo han entrevistado, dice que un libro que le sirvió muchísimo de apoyo fue precisamente el libro de Santos Molano, porque hace como una indagación no solamente sobre la vida de Silva, sino de la época de sus padres, de la relación especial que él tenía con la hermana, con la mamá. Sí. Él era un hombre muy amoroso, es decir, estaba lleno también de vitalidad. Sí, con la hermana también la relación era un poco non santa, ¿no? Porque ella no lo sabía, pero pues hasta ahora todo lo que yo he leído de Silva dice que él estaba enamorado de su hermana. Eso es un mito infame, Víctor. No sé. Tenemos que entrar espera. Sí. Estamos, de pronto los oyentes van a escuchar atrás en bambalinas, estamos tomándonos un delicioso vino y unas deliciosas galletas, y aquí todos mis compañeros tienen mucha pena abrir los paquetes, entonces pues digámosle a los oyentes de una vez que van a escuchar los paquetes y los pueden abrir, tranquilos. Estamos encomiendo cuento. Estamos aquí comiendo se come. cuento, aquí se come y se habla de literatura, pues de eso se trata. Entonces, Sí. pero a ver, explícale A ver, te voy a oyentes. contar varias cosas. Primero vamos a empezar en orden. Vamos a empezar por el mito. Entonces, mito. Para que Pues la gente bueno. sepa, el mito dice que el nocturno, uno de los nocturnos, creo que es el 2, Tercero. el tercero, que es el más conocido, se lo dedicó a su hermana porque su hermana murió prematuramente, ¿no? Y digamos que las imágenes que tiene, yo no sé si Vicky nos puede recordar el Nocturno 3, si lo tienes ahí, vamos a leerlo porque además es una absoluta belleza este poema, que es muy popular, yo creo que ya todos nuestros oyentes de una forma u otra lo han escuchado. El mito dice que este poema se lo dedicó él a la muerte prematura de su hermana, que se llamaba ¿cómo? Elvira. Elvira, su hermana Elvira. Pero claro que sobre eso también hay los que están pues en contra de esto. Lo que pasa es que este poema es totalmente erótico. Pero más que erótico también lo que exalta, o sea, lo que les exalta aquí es la muerte. La muerte. La muerte, pero pues obviamente hay el referente de Elvira y pues como a él lo envidiaban tanto, de hecho le decían José Presunción Silva. José Presunción. Ahorita vamos a hablar de esa sociedad bogotana que es así, que se inventa cosas para señalar a Bueno, los entonces vamos a escuchar, yo no sé si nuestro productor de guitarra nos puede poner una musiquita de fondo, como que será, como... Creo que tenemos... ¿Sí? Sí. De la que trajimos hoy Sí. de guitarra para que Vicky nos lea y le lea a todos los oyentes esta pieza magistral de la poesía colombiana. Una noche toda llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Una noche en que ardía en la sombra nupcial y húmeda las luciérnagas fantásticas, al mi lado, lentamente, contra mí ceñida toda, muda y pálida, como si un presentimiento de amarguras infinitas, hasta el fondo más secreto de tus fibras te agitara. Por la senda que atraviesa la llanura florecida caminabas, y la luna llena, por los cielos azulosos, infinitos y profundas, esparcía su luz blanca, y tu sombra, fina y lánguida, y mi sombra, por los rayos de la luna proyectadas sobre las arenas tristes de la senda se juntaban, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga, y eran una sombra larga. Esta noche solo, el alma llena de las infinitas amarguras y agonías de tu muerte, separado de ti misma, como la sombra por el tiempo y la distancia, por el infinito negro donde nuestra voz no alcanza, solo y mudo por la senda caminaba, y se oían los ladridos de los perros a la luna pálida y el chillido de las ranas. Sentí frío, era el frío que tenían en la alcoba tus mejillas y tus sienes y tus manos adoradas, entre las blancuras níveas de las mortuorias sábanas. Era el frío del sepulcro, era el frío de la muerte, era el frío de la nada, y mi sombra por los rayos de la luna proyectada iba sola por la estepa solitaria, y tu sombra esbelta y ágil, fina y lánguida, como en esa noche tibia de la muerte primavera, como en esa noche llena de perfumes, de murmullos y de música de alas. Se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, se acercó y marchó con ella, o las sombras enlazadas, o las sombras que se buscan y se juntan en las noches de negruras y de lágrimas. Bravo. Muy bien. Es hermoso. Además que hay una cosa que me parece sorprendente, y yo
no sé si ustedes estén de acuerdo, pero yo pienso que la lectura de Edgar Allan Poe en este poema se percibe perfectamente. El ritmo de Poe está ahí, como detrás. Y toda esa angustia que hablábamos ahorita, esa angustia de la muerte, la muerte como elemento esencial, está presente en este poema magistral. Yo siempre, cuando hablo con mis alumnos del poema, ellos siempre me dicen, pero ¿por qué repite tanto? Y era una. Sí. Claro, es una preocupación muy Vicky, a válida. mí me surge una pregunta. Tú que además eres literata y conoces la estructura formal de la poesía, ¿cómo se mueve José Asunción Silva en esos campos? Digamos, si yo pusiera los poemas de él a la luz académica, formal, él respeta la métrica, digamos, que sus sílabas coincidan unas con otras, o es un poco más libre pensador, porque desde mi perspectiva sensitiva, porque yo no tengo toda esa teoría, yo percibo una musicalidad perfecta en todo lo que él escribe, pero sería bueno preguntarlo desde la perspectiva ya matemática, poética, cómo se defiende él. Claro que la tiene un ritmo, o sea, un manejo del ritmo asombroso. Muchos lo van a relacionar con el modernismo, pero yo no estoy del todo de acuerdo con eso. ¿Por qué? Porque si en nosotros vamos a encontrar que como que la poesía de él siempre la dividen en 3 momentos fundamentales, que tiene que ver también con ese ritmo, con esa parte métrica, con esa parte formal, una parte que se acercaría como a lo que es el romanticismo, y más que al romanticismo, a escritores como Becker, que es como la ventana al modernismo. Ya su segundo grupo de poesías, que serían las propiamente modernistas, y Gotas Amargas, que sería como esa disolución del modernismo, generalmente se agrupa así. Pero yo pienso que más que un escritor modernista con esos devaneos de princesas, de mundos exóticos, en él vemos claramente el influjo que va a tener, por ejemplo, escritores como Verlaine, como Baudelaire. Es decir, es una musicalidad que está mucho más cerca del simbolismo y que inclusive en ese manejo de la muerte se anticipa mucho a toda esta, digamos, a todo lo que sería el existencialismo. Para mí es una opinión muy personal, y a mí no me parece gratuito que un gran escritor como Miguel de Unamuno, uno de los grandes escritores que abre el siglo XX, le haya dedicado tantas palabras elogiosas. Hay unas expresiones de Unamuno que me parece que son magníficas y que tienen que ver mucho con el sentir de Unamuno y que los conectan perfectamente. Unamuno, si ustedes miran en las historias de la filosofía, está muy ligado al existencialismo. Sufrir, soñar, cantar y meditar el misterio frente a un mundo incomprensible. Pienso que definitivamente Unamuno logra darle esa música, esa sensibilidad, como ese misterio que está muy conectado con todo lo que van a proponer los simbolistas en Francia. Y pues obviamente él va a tener ese contacto privilegiado con toda esa estética. Él va a romper por completo con esa estética que se venía dando hasta el momento en Colombia. Bueno, nuestro compañero Anderson ha preparado... Me están diciendo que no vamos con música. Sí. Hablando de música, escogiendo, con el comité editorial escogiendo qué piezas habría, vemos en Silva esas grandes influencias de Baudelaire, de todos estos poetas que él conoció allí, de Edgar Allan Poe, ¿no? Y entonces tratamos de escoger una pieza para esta ocasión. ¿Cuál es, Vicky? Bueno, nos fuimos por el lado rockero. Muy bien. Si Silva hubiera conocido el rock, seguramente le hubiera gustado mucho el blues, supongo yo. Seguramente sí. Entonces escogimos hoy, en primera instancia vamos a ir con un poema musicalizado de Baudelaire que se llama Le Mort des Amants, de François Stahl, es el que hace la musicalización. Muy bien. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur des étagères, écloses pour nous sous des cieux plus beaux.
puisant à l'envie leur chaleur dernière. Nos deux cœurs sont de vastes flambeaux qui réfléchiront leur double lumière. Dans nos deux esprits, ces miroirs jumeaux, et nous lirons encore et toujours ce poème de Monsieur Baudelaire. Et nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble. Un soir fait de rose et de bleu mystique, nous échangerons un éclair unique, comme un long sanglot, tout chargé d'adieu. Et plus tard un ange, en trouvant les portes, viendra ranimer, fidèle et joyeux, les miroirs ternis et les flammes mortes. Et bien après nos nuits d'amour, nous lirons encore et toujours ce poème de Monsieur Baudelaire. Et nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble, nous serons si bien ensemble. Bueno, pues escuchábamos esta interesante pieza musical. Sí, es un grupo que trabaja esencialmente esa coincidencia entre poesía y rock, me parece bien interesante. Bueno, hagamos un brindis de esta tarde con los oyentes José también. Presunción Sí, Silva. Pueden levantar sus vasos en alto. Claro que van a sonar porque son vasitos desechables, pero bueno, no importa. Está muy rico. Haciéndole honor a las tertulias. Un brindis allá con Don Edgar también. Eso, copa en alto, muy bien. Recuerde que tienen que mirarse a los ojos cuando brinden, porque eso tiene unas consecuencias nefastas. Uy. Bueno, siguiendo en esta tarde de poesía, trabajando a este gran poeta colombiano, hablamos ahora de los devaneos que tuvo. Bueno, hay que decir que José Asunción Silva viajó a Francia, se fue a desarrollarse como un escritor grande, porque era su intención, de hecho lo fue. Creo que ha faltado mucho más divulgación de su obra todavía tiene tiempo de consagrarse mucho más, pero creo que pudo haber sido de los grandes universales de ese momento, y era un poco lo que él quería cuando se fue para Francia a educarse, a saber cómo era ese mundo cosmopolita de la época, y desarrolló mucho trabajo en narrativa, es lo que dice la historia, que se fue a trabajar, ya había incursionado en la poesía, se fue a trabajar narrativa y envió su obra en un barco, no sé si antes o después de llegar, es decir, que le mandaron de allá o él mandó antes de. No, creo que lo del naufragio fue cuando él estaba creo que en Venezuela. En Venezuela, sí. En Venezuela ya, en ese momento es que ocurre lo del... Y que dicen que toda su obra pues naufragó y obviamente se perdió. Ya ustedes saben que los libros que se mojan se destruyen, eso es por pura lógica.
Y al llegar a Colombia, pues él reconstruyó una de sus novelas que era de sobremesa, que ha sido muy criticada por muchas personas. Muchos dicen que es una forma muy creativa de unir una serie de escritos filosóficos que él tenía. Y bueno, ha tenido toda serie de acusaciones. A mí, en mi forma de verlo, para mí sí es una novela que está escrita de una forma muy, muy creativa. Y para que los oyentes sepan, pues es una mesa donde unos amigos se sientan a contarse se reúnen de tiempo en tiempo y se cuentan todas sus tragedias y las aventuras que tienen, y ellos tienen unos roles sociales particulares. Básicamente eso es lo que cuenta la novela. Anderson, cuéntanos un poco del prólogo que hizo el maestro Gabriel García Márquez sobre esta novela cuando le pusieron ese mismo tema. Le dijeron, eso no es una novela, ¿y él qué dijo? Bueno, Gabriel García Márquez coincide principalmente con lo que dice Víctor. Dice que pues efectivamente está en desacuerdo con lo que se dice de que no es una novela. Él sí considera que De sobremesa es una novela porque tiene ciertas características sobre todo narrativas, que hacen que la construcción en su totalidad llegue a considerarse como una obra narrativa. Sin embargo, pues va a empezar a sustentar esa tesis, a sustentar el porqué De sobremesa sí es una novela, y nos va a dar los elementos que él usó para darse cuenta de que sí pertenecía a la narrativa. Dice Gabriel García Márquez que él leyó esa novela cuando tenía, no sé, 17 años, cuando estaba en el gimnasio masculino en Zipaquirá, en esa época tan triste, tan sombría para él, y que ya 50 años después la retoma esa novela, y la retoma con una particularidad. La retoma con el destornillador en la mano, dice Gabriel García Márquez, con esa manía que tienen o tenemos los escritores de leer no tanto por conocer la historia, sino por ver cómo el autor construyó esa vaina, cómo fue capaz de hilar ese tejido tan complejo que puede llegar a ser una novela. García Márquez empieza a analizar detenidamente la novela de Silva, le da un punto a favor. Dice que tiene algo que no se vio sino hasta más o menos 20-30 años después de la muerte de nuestro poeta, y fue esa entrada magistral que tiene De sobremesa, una entrada muy similar a lo que se vería en el cine que va recorriendo la cámara, la habitación. Algo similar pasa en el inicio de sobremesa. El narrador empieza a recorrer de a poco la habitación en la que están los tres personajes que están involucrados ahí en la narración, y empieza a describir uno por uno los elementos de la habitación, uno por uno, hasta que por fin aparece la luz, y a través de la luz se ven los rostros de las personas que están ahí involucradas. Este es el principal punto a favor que da García Márquez, pero va a decir que para él pues no es la gran novela de sobremesa. ¿Por qué? Porque empieza a fallar desde el nombre del protagonista, José Fernández. José Fernández para García Márquez es un nombre un poco artificial para este personaje que recorrió Europa, que narra la novela en Francia, que es un poco cosmopolita. Este nombre suena un tanto postizo. Recordemos que García Márquez tenía una particularidad. Él, para ponerle los nombres a sus personajes, a los personajes de sus novelas y sus cuentos, se iba a los mercados del lugar en donde estuviera escribiendo y preguntaba por nombres. Se iba a donde el señor que vendía pescado le decía: señor, ¿usted cómo se llama? No, yo me llamo José Arcadio Buendía.
pudo haber surgido así el nombre de uno de los personajes de 100 años de soledad. Y bueno, ese es el principal punto que critica García Márquez, el nombre tan postizo, de pronto también la estructura narrativa un poco forzada, José Fernández leyendo el diario su diario, contando su historia de amor, con una muchacha argentina que en una sola vez en su vida vio y quedó flechado, que posteriormente no pudo desarrollar su amor. Es una estructura que tal vez pudo haberse manejado de una mejor manera, eso nos lo dice García Márquez, pero que pues el hecho de que la novela no sea tan magistral como se podría esperar de un gran escritor, de un gran poeta como lo fue José Asunción Silva, no hace que no sea una novela. Finalmente García Márquez insiste en que es necesario leer de sobremesa. Para aquel que desee ser escritor es necesario acercarse a José Asunción Silva, conocerlo, poder saborear esos 3 nocturnos que son una belleza, poder saborear Gotas Amargas, acercarse a esa poesía que a veces a uno en el colegio se la embuten de mala gana y que posteriormente uno puede llegar a disfrutar de una mejor manera. Entonces, apoyándome en García Márquez, y a pesar de que yo no soy amante de sobremesa y no me la he podido terminar porque me aburre un poco, qué atrevimiento. Qué atrevimiento de mi parte, pero pues sí, efectivamente es una novela, coincido con García Márquez, no es la gran novela, pero sí es una novela. Bueno, pues yo coincido, lo de los nombres es una discusión, pues no solamente en esta novela, sino pues una discusión genérica sobre cómo se escogen los nombres de los personajes, pero parece un poco forzada la crítica, Anderson, con todo respeto, no tuya, sino de... Sí, pues uno no es nadie para decir, pero creo que criticar una novela por el nombre de los personajes es un poco liviano, ¿no? Yo la defiendo, creo que se ha analizado menos de lo que se debería, y sin ser una de las grandes obras de narrativa colombiana, sí creo que fue muy avanzada para la época, y la estructura narrativa de esa novela es muy curiosa, porque es que casi que es como si tuviéramos unos puntos de vista follnerianos, narrados por un narrador que concentra toda la información, pero me parece que suena muy interesante, y no sé lo que les aburre, porque a mí me parece que tiene un manejo de las acciones que están contando estos amigos que se reúnen después del almuerzo, que le permite a uno mucho dinamismo. Entonces no sé. Alguna vez hablando con un librero en el centro de Bogotá coincidamos en que de sobremesa no es barroca, sino es barroquísima. Es una vaina que empalaga, se le siente el dulzor, uno queda un poco hastiado de tantas imágenes y de tanta descripción. Ese sería mi punto de vista como lector de sobremesa. Pues yo creo que en lo que se refiere a lecturas todos somos totalmente distintos en los gustos. Yo no me le he podido acercar porque soy tal vez un poco más narrativo y no tan descriptivo como el señor Silva logró hacer en De Sobremesa. Pues Vicky también nos comentó también como con mucho recelo que ella no ha podido terminar esa novela. Sí, la verdad, mi de Además Silva, es cortica, es una novela corta. No, yo sé que es corta, pero sí es un poco como para mi gusto, se dio a la lectura. A mí realmente lo que más me gusta de José Asunción Silva es Gotas Amargas. Me parece que son una maravilla de textos porque nos habla de la cotidianidad, con el humor. Esa es una de las cosas que a mí me parece que cuando se habla de Silva siempre se habla del suicidio, se habla de su amor enfermizo hacia su hermana, que me parece que más que ser eso era como encontrar eco. Él encontraba eco allí, además que él tenía otros amores ahí guardados,
pues que no han salido tanto a la luz. Y me parece que a veces se deja un poquito descuidada Gotas Amargas, que es como de lo más, para mí, de lo más atractivo de su producción. Quiero leer un fragmento de Baldomero Sanincano, uno de sus grandes amigos, describiendo Gotas Amargas. Tenía un sentido del humor fino y penetrante, del que hay bellos ejemplos en Gotas Amargas, poesías que no quiso publicar en vida y que excluyó en su mayor parte de los manuscritos de sus versos legados a su familia, en copia hecha por él mismo en bella y clara letra que da testimonio de su carácter, de su amor a la precisión, la claridad y el ritmo. Estos poemas tienen como una intencionalidad muy diferente, están llenos de ironía. Ahí encontramos como a su alter ego, que es Juan de Dios, y ahí se manifiesta perfectamente ese spleen, esa melancolía de los simbolistas, de una manera perfecta, pero con muchísimo humor. Ustedes van a encontrar ahí incluso que él hasta imita como un poco el estilo almibarado de uno de esos grandes escritores, precisamente que hablamos la semana pasada, que es Julio Flores. Y hace como o sea, son unas burlas muy sutiles. Además que hay otra cosa que es interesante, y es que a Silva le encantaba todo lo que era la ciencia. Y sentía una verdadera pasión por todo lo que es el positivismo, y mucho de eso también lo va a usar para reírse de esa sociedad como en la que como que el artista no tenía cabida. Entonces ustedes van a encontrar muchas conversaciones entre paciente, médico, espermatozoides, personajes como con dolencias que pueden ser físicas, pero son realmente ese mal del siglo, el que nos va a hablar también con muchísimo humor en su poesía. Y pienso que en Silva siempre se habla de como de ese tono especial hacia el misterio, hacia la muerte, pero también él es, para mí, es como también un padre de esa antipoesía, como de esa poesía que nos habla de otras cosas, o sea, que está muy ligada como dentro del mismo, posteriormente, como dentro de esa misma línea de un Tuerto López, que está llena de humor y de un finísimo humor, porque él inclusive imitaba estampas, era un gran imitador, tenía un encanto especialísimo. Claro, y es que José Asunción, él era heredero de toda la ilustración. Claro que él tenía su propia interpretación de la ilustración, y él fue a Europa no solo a aprender sobre literatura, sino a aprender sobre ciencia. Entonces él estaba allí en París. París era el lugar en donde se encontraban todas las nuevas teorías, donde el positivismo científico, para los oyentes que no lo saben, eran todos esos hechos que traían nuevos puntos de vista, la evolución, problemas de descubrimientos anatómicos. Y él estuvo en varias conferencias allí en Francia, sobre todo de ciencia. Y Santos Molano, que es el que ha escrito como la biografía así más extensa de la que hablábamos ahorita, dice que José Asunción, realmente una de las razones por las que le tenían envidia y le inventaban tantos cuentos era porque él tenía un pensamiento profundamente crítico, y eso a los demás, sin que él hubiera tenido la intención, les molestaba en extremo. Y sobre todo, como él veía esa falta de pensamiento crítico, el aceptar todas esas cosas, mejor dicho, que tragaran entero, porque el pensamiento científico también se trata de dudar un poco. Vamos entonces ahora a escuchar a Laura Samantha, que nos va a recomendar un libro. ¿Cuál es, Laura Samantha? Bueno, el libro recomendado esta semana es La señora Dalloway. Es un libro que fue escrito en 1923 por Virginia Woolf, una de las autoras que me parece más importante destacar de lo que viene a considerarse como la novela contemporánea, junto con Proust y Joyce. El libro básicamente es de la historia de la señora Dalloway, de Clarissa Dalloway, que es una mujer de, digamos, la alta sociedad, que le gustan las cosas finas, bonitas, y realmente en la novela no pasa nada, porque en la novela solamente nos cuentan la historia de un día en el que Clarissa va a hacer una fiesta, y ahí se desarrolla absolutamente todo el libro. En el libro no pasa nada más, el libro transcurre en un día. Y es muy interesante porque uno realmente siente que ha leído
mucho tiempo y que ha leído muchas cosas y que ha pasado muchísimo tiempo en el libro, pero realmente no. Mientras que tú estás conectado como entre todo lo que está pasando por los pensamientos de los personajes, perfectamente te pueden decir que el Big Ben hasta ahora acaba de marcar la 1:30 cuando sientes que has leído como 2 horas de todo lo que te están contando. La parte que yo diría que es más rescatable de todo el libro es precisamente eso, es esa profundidad de los personajes y como toda esa mística que hay detrás de la creación del pensamiento de cada uno. Hay escenas que son realmente increíbles en las que los personajes se encuentran y uno empieza a leer cómo sus pensamientos se chocan, es decir, puedes entender y puedes estar leyendo al tiempo el personaje de un loco y al mismo tiempo el personaje de un vagabundo, qué sé yo. Entonces pues es algo muy interesante que hay que rescatar en esta novela, que pues aparte de que es escrita como una de las grandes novelas, diría yo, del siglo XX, es también importante porque pues bueno, es escrita por una mujer bastante loca, como era Virginia Woolf, y pues nada, es un muy recomendado para todos ustedes, un libro muy recomendado para todos ustedes, de verdad, vale la pena leerlo y vale la pena sobre todo como sumirse dentro de ese pensamiento tan profundo del ser humano, porque pues lo que trata de retratar realmente es precisamente el pensamiento, es el flujo de conciencia constante de los personajes que pues va a venir a consolidarse como una de las características más importantes de la novela contemporánea. Y es eso, es ver ese mundo tan grande que se empieza a crear en lo interno y no tanto en lo externo. Entonces ya saben, La señora Dalloway de Virginia Woolf. Muchas gracias. ¿Esta es nuestra misión qué? Esta... ¿14? 14, sí. Increíble. Increíble, sí. Bien, entonces vamos a terminar con nuestro programa sobre José Asunción Silva. Muchas gracias por esa recomendación. Recomendados también a todos los oyentes que lean. Y la obra de Silva la pueden encontrar en internet. Sí. Toda. Todas, sí. Toda y también toda la Menos la que se hundió en el náufrago, ¿no? Es así. Sí, sí. Hasta allá no llega la... Hay versiones Sí. de los cuentos negros de Silva que yo no sé qué uso se metió a sacarlos, pero por ahí hay supuestos manuscritos. No, y salió publicado un libro de los cuentos negros de Silva. Sí, pero ¿de dónde lo sacarían, Vicky? Pues ¿Tú yo qué pienso sabes del que chisme es, literario? me imagino yo, yo supongo que es una reelaboración, además que creo que ya Víctor lo había mencionado, no sé, algunos dicen que en eso también hay un poco de ficción, en ese naufragio. Además que siempre en los escritores hay un poco de ficción de construcción y era muy común en la época armarse esa historia. Fíjate que ahorita que nos recordaste que él regresaba, pues como era un tipo que viajaba más o menos, él tenía un cargo diplomático en Venezuela, Sí. cuando él se regresa. Y las malas lenguas dicen que esa obra que se hundió no era tal, que el tipo no era que hubiera hecho mucho allá en Caracas, y que a lo mejor se hundió algo, pero que no fue todo lo que él decía, porque él sí entró a quejarse y a llorar su gran obra, y él mismo lo dijo, que ahí se había quedado toda su obra de narrativa que había desarrollado en Caracas y todo. Nunca lo sabremos. Acuerden que los libros que se mojan se destruyen, ¿no? Eso es... Por lo menos en la obra completa oficial, la de la Casa de Poesía Silva, sí solo se encuentra de sobremesa y pues algunos manuscritos de poemas que no fueron publicados. Los cuentos negros sí me Yo los parece tengo. extrañísimo que haya una edición, yo los quiero leer. Bueno, yo presto la edición. ¿Quién editó ese libro, Vicky? No recuerdo, sabes que no recuerdo. Es más, estuve buscándola porque quería hablar un poquito y me parece que mi edición parece que naufragó en las manos de alguien. Espero que la pueda salvar. Espero Bueno, que la no, pueda por eso salvar. eso es un consejo de acá, no prestan los libros. Sí. El mundo No. cuento les recomienda no prestar los libros. O bueno, si los van a prestar, que ahorita estamos haciendo precisamente un ejercicio de préstamo, que se haga sinceramente, ¿no? Adultos responsables. Entre adultos responsables, por favor, porque es que un libro es una tentación muy grande, ¿no?
Bueno, y recordarle a nuestros oyentes que tenemos el perfil de Facebook para que nos visiten, nos pongan sus comentarios. Nos pueden buscar en Facebook. ¿Cómo se llama nuestro perfil, Sebastián? Comiendo Cuento. Comiendo Cuento. Taller de escritores. Taller de escritores Bacatá. Bogotá, sí. Decirles que, bueno, estamos muy contentos con el trabajo que se ha hecho. Al comienzo nuestra propuesta era hacer solamente 4 programas y ya vamos en 14. Entonces la cosa pues ha funcionado bien. Decirle a nuestros oyentes de Funza y a nuestros oyentes de Internet que es un esfuerzo que hace Bacatá Estéreo y con el apoyo de Henry Carro, con el apoyo de Edgar que nos acompaña aquí, nuestro productor. Gracias, Edgar, y desearles a ustedes pues un feliz puente. Bueno, entonces hasta luego. Nos vemos en nuestra próxima emisión de Comiendo Cuentos. Hasta pronto a los oyentes. Hasta luego, hasta la próxima emisión. Adiós a todos, muchas gracias por escuchar. Comiendo Cuento.